En el libro de Ruth vamos a abrir nuestras escrituras esta tarde. 3 mujeres, 3 clases de creyentes, el tema que tenemos en consideración. 3 mujeres, 3 clases de creyentes. Gloria al nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Dice la palabra del Señor allá en Ruth capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 7. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos o 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Gracias te damos, buen Dios, por tu palabra. Ella es vida y es espíritu, Señor, a los que de ella echan mano. Aleluya. Allí en el seno de cada familia, en el nombre poderoso de Jesús, a ti atribuimos toda gloria y toda honra, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que para cada día tú nos tienes, Señor, el alimento espiritual que necesitamos. Por lo tanto, Dios mío, pedimos que nos des hoy el pan de este día, Padre Celestial. Por ella vivimos y por ella somos fortalecidos y bendecidos. Por lo tanto, declaramos, Dios, salvación, liberación, declaramos sanidad, declaramos fortaleza, Señor, a nuestra fe por medio de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, buen Dios. Bendecido sea el nombre del Señor, amados. 3 mujeres, 3 clases de creyentes. Amén. Quisiera ir al campo de las escrituras, ahí en el escenario que tenemos bajo consideración. Hay 3 retratos, hay 3 mujeres, y pueden ser interpretadas de diferentes maneras para aplicar, amén, las enseñanzas a nuestras vidas. Pero yo quiero, amén, que las consideremos en los retratos, ¿verdad?, que la palabra del Señor de ellas presenta en una dirección de pronto un poco diferente. Quisiera considerar a Orfa, quisiera considerar a Noemí y quisiera considerar a Ruth. Mujeres, amén, que compartieron, mujeres que estuvieron en los campos de Moab, donde llegó, amén, Elimelec y Noemí con Mahlón y Kelión, sus 2 hijos, para establecerse. Los 3 varones, por circunstancias desconocidas que la Biblia no revela, prácticamente en un lapso de tiempo, ¿verdad? 10 años estuvieron ahí, dice la parte que leímos, o parte del contenido que leímos, y prácticamente fue la pérdida de los hombres. Falleció Elimelec primeramente, se casó Mahlón, Kelión con, ¿verdad?, con moabitas,
Ruth y Orfa, pero también murió Malón y Kelión y solamente quedó, ¿verdad? Solamente quedaron las 3 mujeres y quedaron prácticamente viudas. Ante las circunstancias, ¿verdad? De la muerte de los varones, encontramos a 3 mujeres ahí, y estas mujeres tienen diferentes, gloria al Señor, vamos a decir niveles de fe, tienen diferentes, obviamente son vidas diferentes, tienen diferente cosmovisión, tienen diferente enseñanza, tienen diferente, gloria al Señor, ¿verdad? Fe. Noemí es una monoteísta, cree en un solo Dios. Orfa y Ruth son politeístas, creen en diferentes dioses. Pero si agarramos a Orfa, que es la primera que quiero considerar, gloria al nombre del Señor, yo quiero representar a Orfa con la mujer natural. Orfa nos ofrece el retrato para representar a la mujer natural, al hombre natural, al creyente natural. ¿Por qué natural? Porque el natural piensa muy naturalmente. El natural es variable porque depende de su mente y sus leyes, depende de su lógica, depende de su sentido común, depende de su raciocinio, las leyes de la mentalidad. Primera de Corintios 2:14 nos presenta algo que la Biblia dice acerca del hombre natural y su verdad y su realidad. Dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Prácticamente no tiene discernimiento, ¿verdad? Porque para discernir se necesita entrar en el campo espiritual. No tiene un entendimiento capacitado, ¿verdad? Y por lo tanto, cosas que se mueven en lo sobrenatural para él vienen a ser locura. La palabra de la cruz es locura, dice el apóstol Pablo, para los que no entienden como el hombre natural. La Biblia nos habla de un Nicodemo que, ¿verdad?, puede calzar en la imagen del hombre natural. No tenía entendimiento para entender lo que Jesús le hablaba. No tenía la capacidad facultativa en el espíritu. No tenía la cosmovisión para poder ver más allá y por encima de lo natural, más allá y por encima de lo lógico, más allá y por encima del raciocinio, lo razonable o el sentido común. Y es por eso que tropieza con Jesús, a quien de noche fue a buscarlo. Dice, vino en Juan capítulo 3, el verso 2, de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, el verso 3, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la condición, ni tan siquiera lo puede ver, menos palpar, le dice, el reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios hay una condición, Nicodemo, y es que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. El verso 4, Nicodemo le dice, mire, ahí está la lógica, el sentido común y el raciocinio puesto en operación. La ley de la mentalidad, un hombre natural, pensando de manera natural. ¿Cómo puede, le dice, un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Nicodemo,
en el verso 9 y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Él no entiende, su entendimiento no le está dando para captar el contenido de lo que Jesús en la realidad está diciendo. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le responde en el verso 10 y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si te digo las cosas espirituales, si te digo lo sobrenatural, si te digo, gloria al nombre del Señor, acerca de las cosas celestiales, esas están lejos de tu entendimiento, porque tú necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu. Entonces vemos a una orfa pensando naturalmente, siendo una mujer natural, representando al creyente natural. Y Orfa podemos ver en el 1:9 que ya Noemí, al encontrarse en viudez, anciana, al ya encontrarse Noemí bajo el concepto de ella con las manos vacías, y darse cuenta que en Belén de Efrata Dios ha enviado bendición, entonces decide irse a Belén, ciudad de Efrata, y les da el comunicado a las dos, y las dos deciden, oiga esto, las dos deciden seguir a Noemí de forma voluntaria. Orfa está actuando de manera natural. Orfa está con su raciocinio operando, con su lógica operando y con su sentido común operando. Y ella ve favorable el hecho de que las dos se vayan con Noemí. Dice el verso 9: os conceda Jehová, le dice Noemí, que ahí hay descanso cada una en casa de su marido. Luego las besa. Ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas alzaron su voz y lloraron. Están alzando la voz las dos, Orfa y Ruth. Están llorando las dos, Ruth y Orfa. Y le dijeron las dos en el verso 10: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos, para este entonces Orfa está incluida. Para este entonces Orfa está persuadida. Para estos entonces Orfa está naturalmente impulsada bajo un sentimiento familiar que había desarrollado con Noemí, su suegra. Pero luego viene en el 1:14, dice que alzaron otra vez su voz y lloraron. Esta segunda vez vienen nuevamente las dos a alzar voz, a llorar, porque Noemí les vuelve a decir, gloria al nombre del Señor, piénsenlo bien, yo no tengo nada que ofrecerles, yo no tengo hijos, y aunque llegase a concebir, es demasiado tarde para que al llegar ellos puedan ustedes casarse de nuevo con ellos. Piénsenlo bien, decidan en su corazón. Yo les sugiero que regresen. Yo les sugiero que se vayan a la casa que les dejaron sus maridos. Noemí estaba apelando a la razón.
Noemí estaba enviando, gloria al nombre del Señor, un mensaje que Orfa lo agarra en su razón, pero que Ruth lo agarra de una manera diferente. Ruth lo agarra en el espíritu. Alzaron otra vez su voz, lloraron, y ahí es donde Orfa besó a su suegra, un beso de despedida. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Importante. He aquí Ruth se fue para donde está su familia, ha vuelto a su pueblo y ha vuelto a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dice Noemí a Ruth. Y ahí es donde vienen las célebres palabras, ¿verdad? Que Ruth le dice a Noemí: no me pidas que me vuelva, porque no me voy a ¿qué? No me voy a regresar. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo, le dice, será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré yo. Pero Orfa abrazó a su suegra Noemí y se regresó. Se regresa a donde estaba su familia. Se regresa a su casa. Se regresa a su pueblo. Se regresa a sus dioses. En la primera, ella es persuadida a seguir a Noemí. Pero en la segunda activa su raciocinio, su lógica, su sentido común, y no encuentra una causa que para ella, en su raciocinio, en su lógica y en su sentido común, justifique la gran decisión que ella va a tomar de desprenderse de su pueblo, de desprenderse de sus dioses, para servirle al Dios verdadero, para ir a una tierra donde los moabitas son menospreciados, despreciados, y más que menospreciados y despreciados, rechazados. Estaba prohibida la integración de los moabitas en la congregación del pueblo de Israel. Entonces la lógica, el sentido común le dice: vas a ir a sufrir afrenta, vas a ir a sufrir rechazo, vas a ir a sufrir desprecio. Te puede pasar a ti lo que le pasó a Noemí al venir para acá. Se quedó vacía y tuvo que regresar. De pronto tú tengas que regresar, pero como Noemí, de regreso. Y empieza la lógica, el sentido común y el raciocinio a taladrar su mente, y ella decide darle un beso de despedida en los campos de Moab y regresarse a su pueblo, a su familia y a sus dioses, de cuyo panteón de los dioses moabitas el más grande patrón era Quemos, y su fe politeísta ahí la manifiesta. Allá era una tierra plagada de idolatría, y ahí decide Orfa integrarse. Le da la espalda a Noemí. Decide darle la espalda también a Ruth. Y es por eso que encuadra más bien dicho, el retrato de Orfa para representar al creyente natural, aquel creyente que no razona con el corazón, sino que razona con su mente, que no ve las cosas bajo la percepción espiritual o bajo un ángulo de fe. Orfa está desprovista de fe. Orfa está desprovista de visión espiritual. Orfa no tiene ni tan siquiera percepción espiritual. Orfa, si hubiese sucedido al contrario,
Si Ruth abraza a Noemí y se va para su pueblo y se va para sus dioses, hoy estuviéramos considerando el libro de Orfa. Porque la que hubiese llegado con Noemí a Belén Efrata hubiese sido Orfa. Y lo que hizo Ruth lo hubiese hecho Orfa. Y la historia fuera más o menos parecida, pero la protagonista hubiese sido Orfa. No siendo así, no vuelve a aparecer Orfa. Se desaparece Orfa. Aparece en el capítulo 1 una vez y desaparece para siempre. No vuelve a ser mencionada, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural tropieza con lo sobrenatural. El hombre natural tropieza con la fe. El hombre natural tropieza con, amén, aquello que se mueve más allá y por encima de lo ordinario y lo común. La lógica, el sentido común y el raciocinio se atoran cuando es considerada o es considerado el campo de la fe. Bendecido sea el nombre del Señor. Y es por eso que para el hombre, amén, natural, el evangelio es locura. No les cuadra en la mente, no les cuadra bajo las leyes, amén, de la percepción en su mente, gloria al Señor, las cosas espirituales. Y es por eso que, amén, ahí termina la historia de Orfa. Pero sigue Noemí, ya prácticamente fue eliminada una. Y ahora viene el retrato de Noemí. Noemí nos da la fotografía escritural para representar al hombre carnal. El hombre, gloria al Señor, o la mujer, una mujer que está conectada con el pacto. Como está conectado con el pacto, el hombre carnal, el creyente carnal, como está conectado con Cristo, el hombre carnal ha aceptado a Cristo. El hombre carnal es parte de la congregación, solo que su desarrollo está en gestación. Y por no tener desarrollada ni su fe, ni desarrollada su madurez espiritual, se mueve en ángulos que lo hacen ser, estando en las cosas de Dios, lo hacen ser carnal, lo hacen ser inmaduro. Y aquí es donde nosotros encontramos, gloria al Señor, a la iglesia de Corinto, que si no fuera por eso, no me atrevería a decirle lo que le estoy diciendo. Pero cuando yo veo la iglesia de Corinto, que era una iglesia de la cual Pablo era fundador, y Pablo da crédito, y Pablo ejerce el ministerio que tiene en esta ciudad, donde le es revelado cuando en ella está o cuando a ella llega y le dice: aquí yo tengo muchos pueblos, Pablo, aquí tú te vas a quedar, porque yo voy a levantar aquí una iglesia. Aquí hay corrupción, Señor. Sí, hay corrupción, pero donde abunda el pecado y la corrupción, sobreabunda mi gracia, dijo el Señor. Yo voy a glorificarme, y de los lomos de esta ciudad yo voy a levantar una congregación que sea una antorcha encendida. Y ahí encontramos la iglesia de Corinto. Esta gente buscando a Dios, esta gente perseverando, esta gente llenándose, esta gente buscando las cosas espirituales, esta gente que había nacido de nuevo, tenía el nuevo nacimiento, no estaban en calidad de hombre natural, pasaron del hombre natural al hombre carnal, al hombre cristiano, pero con necesidad de crecimiento, tanto en la fe como en el espíritu, tanto en la fe como en el desarrollo y el carácter cristiano. Y es por eso que Pablo
Pablo en 1 Corintios 1:7 expresa la naturaleza que de parte de Dios en el Espíritu Santo, como riqueza, como patrimonio espiritual y como legado esta congregación tiene. Ya vamos a ver lo que pasa en su carácter, pero en la aljaba espiritual, vamos a decir, esta comunidad de creyentes, esta congregación tenía reservas espirituales, porque Pablo les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones del Espíritu. El Espíritu Santo se movía en su naturaleza real, como el Espíritu Santo desea y anhela hacerlo en las congregaciones. Allí estaba la naturaleza del Espíritu de Dios operante de manera activa. Allí estaba el don de ciencia, allí estaba el don de fe, allí había don de milagros, allí había don de lengua, allí había don de interpretación de lengua, allí habían dones de sanidades. Allá habían los 9 dones del Espíritu. Por eso le decía, la máxima expresión del Espíritu en su manifestación para el tiempo postrero. Eso lo disfrutó una iglesia, la iglesia de Corinto. Se movía la gloria de Dios. Había discernimiento. Había gloria al Señor. Estaba el Espíritu. Había actividad espiritual. Pero cuando vamos al carácter y al desarrollo de la cristiandad, encontramos que les hacía falta muchísimo. Que cuando es considerado el medio ambiente humano como recipientes del Espíritu de Dios, ahí está el problema. El problema no estaba en la actividad de la gloria. El problema no estaba en el propósito de Dios. El problema no estaba en el pionero, en el apóstol, en el representante, en el pastor de esa congregación que fue el apóstol Pablo en sus inicios. El problema no estaba en que le faltaba algo en el Espíritu, porque el Espíritu estaba ahí poniendo todos sus intereses. Pero cuando Pablo considera los recipientes, cuando Pablo considera las vasijas, cuando Pablo considera la comunidad, cuando Pablo considera los elementos humanos en los que operaba el Espíritu de Dios, ahí está la situación de una manera diferente, porque sobresale los defectos, gloria al Señor, que en la humanidad se manifiestan, como lo vamos a considerar ahorita. Allá en Primera de Corintios 1:13. Espéreme. Primera de Corintios 3:1. De manera, dice el apóstol Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ahí está. El hombre carnal es el niño espiritual. Verso 3. Porque aún sois carnales, sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Y ya vimos que el carnal es el niño. Y andáis como hombres, o sea, en la humanidad. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Habían disensiones, habían celos, habían contiendas, habían divisiones. Había una congregación, gloria al Señor, fracturada en partes, porque unos decían,
yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. La iglesia estaba dividida, había otros que decían nosotros somos de Cristo. Y Pablo los reta y les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Más que sembradores y segadores. Yo sembré, les dice, Apolo regó, pero el crecimiento, oh Corintios, lo da Dios. Ustedes son la labranza del Señor en la que nosotros empleamos lo que Dios nos ha dado como obreros. Pero aquí el grande es Dios. Y es ahí donde Pablo enfrenta la realidad en la parte humana, la realidad en la parte humana. Es que había un pecado de inmoralidad también en el capítulo 5. Es que estaban tomando la cena del Señor indignamente y habían enfermos, debilitados y habían unos que habían partido con el Señor ya. Porque Pablo considera la humanidad y el defecto siempre va a estar en el lado humano. Cuando agarramos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es infalible. El Espíritu de Dios no falla. El Espíritu de Dios es perfecto. El Espíritu de Dios estaba en esa iglesia y estaba en toda la extensión de su poder, en toda la extensión de su operación. Gloria al nombre del Señor. Y esta iglesia disfrutó de eso. Pero hubo problemas en el carácter. Eran niños espirituales y no concebían, gloria al Señor, a plenitud el propósito de Dios. No entendían a cabalidad de que no podían haber rivalidades en la congregación, de que no podían, gloria al Señor, venirse con hambre a cenar, amén, a la congregación y a profanar los elementos sagrados como lo era el vino y como lo era el pan, que eran tipo de la sangre, gloria al Señor, y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo los reprende y Pablo los confronta, gloria al nombre del Señor. Y ahí es donde encontramos, gloria a Dios, el perfil del creyente, el perfil de la mujer, el perfil del hombre, el perfil, gloria al Señor, del pastor, del líder, del evangelista, del profeta, del obrero, gloria al Señor. Ahí es donde lo encontramos con inmadurez espiritual. Todavía necesita desarrollarse Cristo en la plenitud de su eficacia dentro de nosotros, para que el carácter nuestro pueda responderle al carácter del Espíritu y podamos, gloria al nombre del Señor, mantenernos en línea con el propósito, el objetivo y el plan de Dios. El plan de Dios es que vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Noemí era del pueblo de Dios, pero habían cosas que Noemí no entendía. El hombre carnal, el creyente carnal, la mujer carnal, hay cosas que las agarra con el corazón. Hay cosas que las agarra con la mente, el hombre natural. Hay cosas que las agarra con el espíritu, por lo tanto es influenciado por los tres lados. Y eso lo hace ser endeble en su carácter y en su proceder. Y por eso comete muchos errores y tiene muchos conceptos que tiene que de su mente, de su naturaleza, limpiar. Conceptos como te ofendo cuantas veces yo quiera y tú me tienes que perdonar. Y pasan ofendiendo a las personas y pasan pidiendo perdón por lo mismo y vuelven y piden perdón por lo mismo y vuelven y piden perdón por lo mismo y vuelven y piden perdón por lo mismo. ¿No sería mejor que pidas perdón una sola vez y enmiendes conducta? ¿No sería mejor que pidas perdón una vez y madures espiritualmente? Digo, ¿no sería mejor
que crezcas, pongas defensas en esa área por donde el enemigo siempre entra, desordena tu casa, haces lo que haces de aspecto negativo y luego con que me tienen que perdonar lo arreglas, te perdonan, pero vuelves y sucedes a hacer lo mismo. Entonces hay rastros de un niño o de una niña espiritual que está allá adentro, por encima de los 15, 20, 25, 30, 40, 60, 100 años de cristianismo. Habíais vosotras, 1:13, de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, dice Noemí, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oiga eso. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿A quién está culpando Noemí por su desgracia? A Dios. ¿Quién es el causante de la aflicción de Noemí, según su percepción? Dios. ¿Quién es el causante de su amargura? Dios. ¿Quién es el causante de su desdicha? Dios. ¿Quién es el causante de su vejez y su tristeza y su viudez? Dios. Para Noemí, Dios es el culpable. ¿Quién fue que se fue de Belén a la hora de la prueba? No fue Elimelech y ella. Les dijo Dios que se fuesen. No hay registros bíblicos. ¿Por qué entonces vas a culpar a Dios por tus desdichas, por tus desgracias? Si no le consultaste a Él. La prueba en Belén iba a pasar porque tenía fecha de expiración. No son esos los motivos que nos deben de llevar a cambiarnos de iglesia, a cambiarnos de ciudad o a cambiarnos de país. Hay que consultar la perfecta voluntad de Dios, que es la agradable y es la mejor. Poner nuestra voluntad bajo la sujeción y el dominio de la voluntad de Dios. No le vas a echar la culpa a Dios por las cosas que de aspecto negativo tú has recibido. Sí lo hace el niño espiritual. Sí lo hace el hombre carnal. Ha nacido de nuevo la iglesia de Corinto y los cristianos de Corinto. Pero les hace falta desarrollo. Y a pesar que tienen demasiados años en la fe, Noemí tiene un carácter que no se ajusta al carácter de Dios. No entiende ni puede percibir a través de una cosmovisión espiritual de que detrás de todo ese aspecto negativo está Dios. Y que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28 creo que es, todas las cosas obran para bien de aquellos que son amados por el Señor. Aquellos que de acuerdo a su propósito el Señor los ha llamado. A lo que Él ama, Él lo llama.
y a lo que Él llama, Él lo ama y Él obtiene el compromiso. Todas las cosas terminan obrando para tu propio bien cuando se trata de enmarcarte en el propósito del Señor mismo, aunque no lo entiendas. No tienes que entenderlo. Tienes que obedecer nada más. Vete de tu tierra allá y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Pero ¿cómo va a ser? El hombre natural dice, ni loco. A naufragar para allá, a sufrir. No sé para dónde voy. Y si me dejan en el camino, ¿será verdadera esa voz que escucho o me estoy volviendo loco? Porque estoy escuchando voz. Pero se vence la lógica, el sentido común y el raciocinio porque se contrapone la fe. La fe decide ponerse en marcha, activando todo tu ser integral en un objetivo. Nadie te saca de ese objetivo, porque Dios te llamó en base al amor que te tiene. Entonces, estamos bien en encuadrar a Noemí en el retrato del creyente en desarrollo de su fe, en desarrollo de su carácter y en desarrollo de su madurez. Y aunque tenía madurez física, no tenía madurez espiritual, Noemí. El hecho de que fuese anciana no le otorgaba la facultad de ser espiritualmente madura. Era madura en edad, pero era niña en el espíritu. Cuando llegamos a Ruth, es que encontramos el retrato de una mujer espiritual. Por eso el libro lleva su nombre. Cuando encontramos a Ruth, encontramos una personalidad en Ruth diferente. Y por eso quiero representar a Ruth con el hombre espiritual, con la mujer espiritual, no la carnal, ni tampoco la natural. El mundo está lleno de hombre natural. Las iglesias están llenas de cristianos carnales, en desarrollo su fe, en desarrollo su carácter, en desarrollo, gloria al Señor, su madurez espiritual, su percepción espiritual, su cosmovisión. Pero Ruth manifiesta un perfil totalmente diferente. Esta representa al hombre espiritual, que no lo dirige la mente, que no lo dirige el corazón, sino que lo dirige el Espíritu de Dios. El hombre espiritual es el que es guiado por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El espiritual te acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo en el 2:15, en cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, que va más allá y por encima de la lógica, el sentido común y el raciocinio. Parece ilógico que Pedro vaya a pescar
y crea en su corazón que al tirar el anzuelo va a traer un pez y en la boca del pez va a venir dinero para pagar los tributos. Tiene que ser vencida la lógica, el sentido común y el raciocinio. Para hacer eso, tienes que vencer la lógica, el sentido común y el raciocinio. Cuando te enlodaron los ojos y con los ojos enlodados te dicen: vete y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando vences la lógica, el sentido común y el raciocinio y empiezas a moverte en fe, ahí es donde viene el milagro y lo sobrenatural. Si quieres recibir un milagro, tienes que anular las leyes de la mentalidad. Tienes que anular las leyes de la mentalidad, porque tropiezan en la fe. Váyanse y preséntense delante del sacerdote. Y el sacerdote les va a confirmar que hay sanidad en sus cuerpos y que la lepra desapareció. Había que moverse en fe. Había que desactivar la lógica, el sentido común y el raciocinio para recibir el milagro. Y cuando llegaron a donde el sumo sacerdote comprobó de que no había en ellos lepra, porque habían sido sanados, que serían traídos del leprosario y declarándose sanos, podían integrarse a la sociedad y con su familia. Qué hermoso. Pero la lógica, el sentido común y el raciocinio hay que vencerlo. Y las emociones, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, hay que también ponerlo aparte en muchísimas veces. Y eso lo hace el hombre espiritual, el creyente espiritual, la mujer espiritual. Eso lo hace Ruth, gloria al nombre del Señor. Ruth se expone. Ruth vence los temores. Ruth se carga de una fortaleza poderosa que recibe en su espíritu para lograr desprenderse de sus dioses, desprenderse de su pueblo, desprenderse de su madre, desprenderse de su padre, desprenderse de sus hermanos, desprenderse de su vecindario, de su gente, que como comunidad, de acuerdo a la costumbre antigua, esa gente era demasiado pegada. El espiritual es el que tiene el fruto del espíritu. Es amor, gozo, paciencia. Gálatas 5:22. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dijo el apóstol, no hay ley. Ese es el retrato de la mujer o del hombre espiritual. Un hombre que tiene dominio propio. Un hombre que tiene amor, un hombre que tiene paz, un hombre que tiene gozo, un hombre que tiene paciencia, un hombre que tiene benignidad, un hombre que tiene bondad, un hombre que tiene fe, que tiene mansedumbre. Gloria al nombre del Señor. Esa es la belleza del carácter. Eso es lo que le faltaba a la iglesia de Corinto. Habían dones del Espíritu, pero faltaba el fruto en ellos, en el corazón de ellos. Y los dones son asimismo dones del Espíritu, son propiedad del Espíritu.
Pero esto es lo nuestro, esto es lo que afecta a nuestro carácter, esto es lo que afecta a nuestra naturaleza, esto es lo que quebranta el poderío de lo que eras antes, para que en la nueva criatura vengas a ser una nueva creación y las cosas viejas terminen en el pasado, porque todas son hechas nuevas debido a la intervención del Espíritu de Dios operando en cada uno de nosotros. El hombre espiritual posee madurez en su carácter, no es de doble ánimo e inconstante o claudicante en doble pensamiento. Es un hombre fuerte en fe. Es un hombre que sí se puede poner como heraldo, porque el ciego, guiando ciego, tanto él como los que guía terminarán en el mismo hoyo, dijo Jesús. Pero este no. Este, por ser guiado por el Espíritu, los que lo siguen a él encuentran gloria al Señor, al Espíritu de Dios. Por eso que el apóstol Pablo se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Analicen mi carácter, analicen mi conducta, analicen el fruto del Espíritu, analicen los dones, analicen lo que quieran analizar. Pero así como yo soy imitador de Jesús, si ustedes fueran imitadores de mi fe, llegaremos todos a una mejor condición, decía el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién es Ruth en la Biblia? ¿Quién es Ruth en la Biblia? Es aquella que desde los campos de Moab se ve, manifiesta su fe en el Dios verdadero en medio de tanta incertidumbre. Respondió Ruth el 1:16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, le dice. Donde tú murieres, sigue diciendo, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Mire qué lindo, ya está hablando de Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Yo te voy a seguir. Tú vas a ser mi heraldo. Estoy dispuesta a aprender, porque tengo en mi espíritu, no en mi mente ni en mi corazón, tengo la percepción en mi espíritu de que debo de seguirte y que debo de dejar los campos de Moab. Debo de dejar mis padres, debo de dejar mi parentela, y como Abraham, irse a una tierra desconocida, a una tierra que no era su tierra, a una tierra que no la recibiría según el concepto real que había que enfrentar en esos entonces. No la recibiría con los brazos abiertos, pero se expuso a sufrir por la causa, a recibir rechazo, a recibir afrenta. No importa que se burlen de mí porque soy moabita, no importa que me desprecien, no importa que me menosprecien, no importa que me rechacen, no importa que me hagan bullying. Voy a caminar hacia adelante contigo, porque tengo percepción en mi espíritu de que el autor y consumador del bien algo va a realizar y va a terminar haciendo. Alabado sea el nombre del Señor.
Su origen no la favorecía. Génesis 19:37, dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Estamos hablando de la hija de Lot, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Cuando un judío veía a una moabita, de una vez se conectaba con el incesto, se conectaba con la inmoralidad, se conectaba con la borrachera de Lot. Y si no se llevaban entre sí los samaritanos y los judíos, porque habían pleitos constantes entre ellos, peor entre los judíos y los samaritanos. O más bien dicho, los moabitas, ser moabita representaba: yo soy hijo de incesto, yo soy hijo de inmoralidad. Y los judíos que se creían tan puritanos, ellos de lejos, esas situaciones tenía que tener el espíritu preparado, Ruth, para enfrentarlo. Mire lo que dice Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Siempre era la cuarta, ¿verdad? Siempre era la cuarta. Esta vez, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Deuteronomio 23:3. Para siempre. No puede entrar. Mire el origen: incesto, adulterio, fornicación, borrachera. Horrible. Eso era una afrenta para los judíos, que un moabita estuviese ahí. Tenían que sacarlo. Ellos eran puros. Le digo esto para destacar que mientras los judíos se creían puros, santos, Dios tenía los ojos puestos sobre aquella moabita, para ser considerada en planes que se escondían en los rincones solamente de la mente y del corazón de un Dios que, mientras tú haces acepción de personas y juzgas por la apariencia, Él no hace acepción de personas, ni juzga por apariencia. No hay judío, ni hay escita, ni hay esclavo, ni hay hombre, ni hay mujer, ni hay libre, dijo el apóstol Pablo. Porque Dios tiene un amor para todos, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que dejar de ser natural para venir a Cristo. Hay mucho pueblo natural en las iglesias. Hay mucho pueblo carnal que han nacido en el espíritu y han conectado sus vidas con los bienes espirituales, pero su desarrollo, su carácter, su fe no tiene madurez. Hay que volverse espiritual. El espiritual juzga con justicia. El espiritual tiene la mente de Cristo. No tiene la mente del hombre natural. No tiene la mente del hombre carnal, tan variante, tan negativa, tan llena de conceptos humanos, el natural. No. Eres moabita, aléjate de mí, decían los judíos en la tradición. Por eso es que Tobías, el que le hizo la guerra a Nehemías, con Sanbalat y con Sem el árabe,
Él era de procedencia amonita. Por eso es que Nehemías dice, siendo ellos extranjeros, siendo ellos moabitas y amonitas, no siendo ellos de la simiente de Israel, ellos no tienen parte ni suerte con el pacto tuyo, Jehová. Eso lo tenían bien claro, que el moabita y el amonita tenían que estar lejos de la congregación. Y por eso que se cercioró Nehemías en que ellos tenían que estar lejos de la congregación. Y por eso es que en cierta ocasión Nehemías le sacó todo el inmobiliario que tenía en la misma casa de Jehová, porque Eliasib, el sacerdote, como sacerdote, lo dejó entrar. Y Nehemías dice, ¿cómo es posible que un moabita esté en las mismas centralidades del templo, viviendo en la misma casa de Jehová? El concepto de ellos en dirección a los moabitas y a los amonitas era de rechazo y de desprecio, porque Dios le dijo, no hasta la cuarta, hasta la décima. En otras palabras, se lo dice claro y se lo escribe, para siempre están desterrados los moabitas. ¿Sabía Ruth que se enfrentaba a esas circunstancias? Sí sabía. ¿Lo sabía Orfa? Sí lo supo. ¿Por qué Orfa se regresó? Por eso. Por eso. Pero Ruth no. Donde tú mueras, yo muero. Donde a ti te entierren, a mí me entierran. Donde tú termines de envejecer, yo envejeceré. Donde está tu Dios y estés tú, ahí yo voy a estar. Donde está tu pueblo será mi pueblo. Y eso lo evaluó Dios. Era una mujer, Ruth era una mujer que no podía estar con los brazos cruzados porque era laboriosa, era trabajadora. Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, nomás llegaron, nomás se instalaron, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entró pues y está, dice el 7, ve, desde la mañana hasta la hora sin descansar, ni aún por un momento, le dicen a Boaz. Ella va a espigar. Ella va, gloria al nombre del Señor, a la vendimia. Ella va a recoger el fruto, gloria, o el grano que se cae a los que trabajan en el campo de Boaz. Y Boaz le pregunta a sus trabajadores y le dice, ¿y esa muchacha que yo veo ahí, quién es? Y le dicen, esa es la moabita. Está aquí trabajando desde la mañana. Mira la hora que es. Y no ha tomado ni descanso. Era una mujer laboriosa. Era una mujer trabajadora. No esperaba que las cosas le sucedieran por arte de magia ni por vía de la suerte. No. Ella era trabajadora. Ella era laboriosa. Sus manos le eran útiles para trabajar y las utilizaba en eso. Los años que tenía, estuvo dispuesta, gloria al nombre del Señor, a irse a los campos bajo el sol de Medio Oriente y a trabajar para conseguir el sustento, tanto para ella como para Noemí. Eso era Ruth. Era una mujer virtuosa, dice el 3:11. Ya vos le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo, oiga eso, toda Belén Efrata, sabe que tú eres mujer virtuosa.
oiga esto, a la única mujer que la Biblia le llama mujer virtuosa, es a Ruth la Moabita. En Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a describir la mujer virtuosa. Pero no personifica a nadie, sino da la descripción general de lo que es una mujer virtuosa. Y se predica para el Día de las Madres, y se habla de la mujer virtuosa, pero es el retrato general de la mujer virtuosa que encontramos. Pero cuando ya vamos a la realidad, la única mujer que la Biblia presenta como mujer virtuosa es a Ruth, llena de virtud en su fe. Virtud es poder. Si tan solo tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, seré sana. Lo tocó, salió virtud de él y ella sanó, dice la palabra del Señor. Virtud es poder. Tenía una fe viva. Tenía, gloria al nombre del Señor, virtud. Ruth. Toda Belén Efrata sabe de que tú eres una mujer virtuosa, le dice vos. Por eso es que hay muchos maestros y teólogos de las Escrituras que se atreven, debido al contenido de lo que aparece en la Biblia en cuanto a Ruth, se atreven a comparar la iglesia en Ruth y a Jesucristo en vos, el Redentor. Hasta allá llega el testimonio de esta mujer en las Sagradas Escrituras, tan intachable, tan positivo, tan lleno de vida, tan lleno de fe, tan lleno de esperanza, tan lleno de respeto, tan lleno de temor esta mujer. Tú eres virtuosa. Proverbios 12:4 dice la mujer virtuosa. La tercera vez que la Biblia habla de la mujer virtuosa, después de 31:10 de Proverbio, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vos la encontró, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como calcoma en sus huesos. Corona del marido, corona del esposo, es la mujer virtuosa. Es corona. Más la mala, como carcoma en sus huesos, imagínese usted. Pero Ruth era una mujer virtuosa. Una mujer que según el 2:10 de Ruth, era una mujer agraciada. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Ruth está sorprendida del trato que le están dando. Ruth está sorprendida de que no está recibiendo el maltrato que pensó que recibiría. Y ella eso lo ve como una gracia divina. Y sí, era una gracia divina. Y ella le pregunta, ¿por qué he hallado a vos? Le pregunta y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense
O Jehová recompense tu obra, le dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si era una refugiada, si era una extranjera, calza el libro de Ruth para hablar de la emigración. Ese es otro tema. O el mismo, pero en diferente ángulo. Pero en el sentido real, Ruth estaba refugiándose en el Dios de Elimelech, en el Dios de Noemí, en el Dios de Malón, que me imagino que no era tan malo, y de Calión, aquellos muchachos con los que se casaron. Y el Dios de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En las alas de ese Dios yo vengo a refugiarme. Yo sí necesito refugio, pero ese es ese refugio eterno que yo necesito. Es ese refugio divino el que yo necesito. Ese refugio espiritual el que yo necesito. Ese refugio es el que yo necesito, dijo Ruth. Y vos le dice, ese refugio es el que tú has venido a buscar. Porque bajo las alas de ese Dios has venido a refugiarte. Y como veniste a refugiarte y estás debajo de la sombra de ese Dios como refugiada, yo te voy a dar de comer. Le dice a los siervos, denle de comer a ella. Te dice, denle de beber. Vas a comer y vas a beber con mis criadas, le dice. Y todavía le dice a sus obreros, y ustedes la van a proteger. Cualquiera que venga a rechazarla, cualquiera, porque se sabía. Cualquiera que venga a hacerle bullying, en otras palabras, cualquiera que venga a hacerle daño, ustedes la van a proteger. Le da protección, le da comida, le da bebida, porque ella vino a refugiarse bajo las alas del Jehová Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Era una muchacha, una mujer agraciada, era una mujer virtuosa, era una mujer, gloria al nombre del Señor, trabajadora y laboriosa. Era una mujer que expresa su fe en los campos de Moab diciendo, dejo a mis dioses, dejo a mi gente, dejo a mis padres, dejo mi parentela, me olvido, gloria al nombre del Señor, de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, al blanco del supremo llamamiento de Dios, ese Dios en alas de quien voy a solicitar refugio. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso encontró gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¡Qué hermosura! ¿Quién es Ruth? Era una mujer que, siguiendo el buen consejo, se conecta con la bendición de Dios para resolver sus problemas. Ella tenía un problema. Tenía que reclamar la heredad que le pertenecía a Malón, su esposo. Y para hacerlo necesitaba un redentor, alguien que la redimiese. Me llama la atención que ella no averiguó quién era el pariente más cercano para ir detrás del pariente más cercano y acercarse a las posibilidades inmediatas de poder arreglar su problema. Ella dejó que Dios usara sus recursos,
que Dios la guiara, porque el hombre espiritual es guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios le pone las personas correctas en el camino. Y es por eso que Ruth en cierta tarde, guiada por el consejo de Noemí, se va a la era. Y allá prácticamente ella en la medianoche, dice el 3:8, se estremeció. O más bien dicho, Booz, se estremece aquel hombre. Se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Ahí está: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tú eres el pariente cercano. Ella se vistió elegante. Ella se perfumó. Y ella se fue a la era. Ella se acostó con todo temor, con todo respeto. Era la costumbre. Ella necesitaba que ese hombre le pusiese la capa sobre ella. Y el hecho de que vos le pusiese la capa sobre ella quería decir: yo te redimo. Vos se queda sorprendido por muchas cosas. Número uno, porque va de noche y se acuesta a su lado, con el fin de que le ponga la capa sobre ella. Número dos, porque no tienen similitud de edad. Él mismo le dice: te honra y te bendiga Dios, porque no estás viendo las cosas como el hombre natural las vería. Porque el hombre natural le dice, parafraseando yo, o la mujer, una mujer natural, va y se busca un joven agraciado, va y se busca un joven de la misma edad tuya. Pero tú le dices: no has seguido el camino de la lógica, el sentido común y el raciocinio. Pero te tengo una situación a decir: yo no soy el pariente más cercano, pero yo voy a hacerle al pariente cercano la propuesta de que te redima. Y si te redime, pues te redime él. Y si él rechaza redimirte, entonces yo te voy a redimir. Y extendió la capa sobre ella y le dio alimento para llevar para casa. Y entonces viene Booz y se va a las puertas de la ciudad, llama a 10 testigos, llama al fulano, dice ahí, era el pariente más cercano. Y le dice: Booz, sabes que hay una situación en la familia. Está reclamando la redención, y la redención de la moabita la tienes tú. Entonces tienes que redimirla. Y él le dice: no hay problema, yo la redimo. Y allí hubo un suspenso al parecer, porque Booz le dice: ¿tú la redimes? Le dice: sí, yo la redimo. Pero Booz le dice: pero recuerda que no solamente redimes las posesiones y la herencia,
sino que la tienes que tomar a ella como esposa, para que el nombre sea perpetuado del difunto y pueda haber genealogía. Y aquel pariente más cercano le dice, bajo esas condiciones no. Mejor le dice, redímela tú y yo te doy el derecho legal. Prueba de eso, había que quitarse el zapato. Y ahí viene la ley del descalzo. La prueba del contrato, la prueba del derecho legal era el zapato. Y entonces viene Dios armando un rompecabezas en el que está incluida como pieza excluida que estaba Ruth, pero Dios lo está armando y está culminándose en el proceso, el propósito de Dios. Porque obteniendo el derecho, vos entonces se casa, lleva la buena noticia. Y es ahí donde Ruth viene a ser una mujer también que en su matrimonio recibe la bendición del pueblo y la bendición de Dios. Termino con esto, el 4:11. Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, todos los que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, dijeron. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Yo pregunto, ¿por qué en 10 años de casada Ruth con Malón no tuvieron hijos? ¿Por qué en 10 años de casada Orfa con Kelión no tuvieron hijos? ¿Existe la posibilidad de que Ruth fuese estéril? Existe la posibilidad de que Ruth fuese estéril. Cuando el pueblo le menciona el nivel de bendición y de edificación a Ruth, la comparan con Raquel y con Lea, que las dos eran estériles. Y Dios les dio por facultad divina la bendición vía milagrosa de convertirse en madres del pueblo de Israel. Cuando le menciona a Fares, le mencionan, gloria al Señor, la fructificación. Fares dio a luz gemelos. El pueblo la bendice el matrimonio. Tú vas a edificar. Esa es Ruth, una mujer que edifica, como edificó Lea, como edificó Raquel. Jehová te conceda la bendición que le concedió a Lea, que le concedió a Raquel. Que Jehová abra tu vientre, que Jehová te bendiga, que Jehová te dé fructificación. Alabado sea el nombre del Señor. Y de ahí es donde viene el final, porque la Biblia dice, Obed, el 22, y con eso termina, engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. David, hijo de Isaí, viene a ser nieto de Obed y bisnieto de Booz.
Mire de dónde viene David, de Isaí. ¿De dónde viene Isaí? Viene de Obed. ¿Quién era Obed? El hijo de Ruth. Entonces, Dios la tenía como una pieza, como un eslabón en el linaje mesiánico. ¿A quién? A una extranjera, a una mujer aborrecida, a una mujer despreciada, a una mujer que no tenía derecho a la congregación, pero que Dios le dio derecho, porque Dios es supremo, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso la iglesia, siendo extranjera, por eso la iglesia siendo gentil, ese es el concepto que no entendía el apóstol Pedro. Y el Señor le tuvo que mostrar un lienzo donde estaban todos los animales y le dijo: come y bebe, o mata más bien y come. Yo voy a comer cosa inmunda, dijo él. Nunca ha pasado cosa inmunda por mi boca. Mata y come, le dijo Dios. No llames inmundo lo que yo he santificado. No importa de dónde venga o de dónde vengamos. Importa cómo reaccionamos en dirección al Dios de la Biblia. Importa en las alas de qué Dios te refugias. Ojalá te refugies bajo las alas del Dios de la Biblia. Del Dios que te ofrece salvación. Del Dios que te ofrece libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de las prisiones en las que Satanás te tiene. El Dios que te ofrece sanidad, liberación, cántico nuevo, nuevo pacto, nueva creación, nuevo nombre, nueva naturaleza. Siendo extranjera y estando ajenos al pacto, viene Dios y la escoge para gloria de su santo y bendito nombre. ¿Y quién le dice a Dios por qué haces así? ¿Le podrá decir el barro al alfarero por qué haces las cosas así? No se puede altercar con Dios. Dios es Dios. Pero Ruth viene a ser un ejemplo para todos nosotros. Ojalá manifestemos nosotros la fe que Ruth manifestaba. Ojalá nuestras manos sean laboriosas para trabajar en la obra del Señor. Ojalá edifiquemos la casa del Señor como Ruth edificó la casa de Israel. Obed vino a traerle un cántico nuevo. Aquellos 3 hombres perdidos, Dios los reemplazó en un solo para Noemí. Y ese era Obed, que le devolvió la sonrisa a Noemí. Obed, el padre de Isaí. Obed, el abuelo de David. Obed, con el que termina la historia de esta joven moabita. Un testimonio para nuestra fe de que Dios no rechaza un corazón que decide servirle y decide por encima de los obstáculos, decide servirle en espíritu y en verdad, y lo hace con temor reverente. Dios la engrandece. Ojalá tu casa sea engrandecida, porque tú que estás ahí tienes la fe que esta mujer manifestó. Representa al hombre espiritual, el hombre que va de aumento en aumento, el hombre que es dirigido por el Espíritu de Dios, el hombre que no busca sus propios intereses, el hombre que lo único que quiere es servirle al Dios Todopoderoso, quedarse para siempre bajo las alas del Dios en el cual se ha refugiado.
Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Le damos gracias al Señor. Gracias te damos, buen Dios, por tu maravilloso amor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso. Que aviva la obra de tus manos en cada uno de los corazones que se abren como recipientes delante de ti, Señor, para ser llenados de esa gracia, para ser llenados de esa virtud, para ser llenados, Señor, de ese poder, para ser llenados de esa fortaleza a la fe que vence al mundo. Vivifica la gloria tuya allá en los hogares. Sabemos de que abundan y sobreabundan el hombre natural. Sabemos de que abundan y sobreabundan, Señor, los hombres carnales, las mujeres carnales. Pero también sabemos, Padre, y la Biblia da testimonio a través del libro de Ruth, de que hay, aleluya, también hombres y mujeres, Padre, que te buscan en espíritu y en verdad, que te aman en espíritu y en verdad, que trabajan en el espíritu y en verdad, Señor. Bendice a ese pueblo. Vivifica la gloria tuya ministrando ahí donde se encuentran. Que la mano poderosa tuya, Señor, esté sobre ellos. Y ellos puedan ser, Señor, lo que Ruth fue. No una bendición dentro del pueblo de Israel siendo extranjera y ajena al pacto. No fue bendición, sino una fuente de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos gloria, honra y alabanza, porque sabemos, Padre poderoso, que aunque hayan noemís que no entiendan la naturaleza del proceder tuyo, Señor, ahí estás tú gestando el propósito tuyo en corazones como el corazón de Ruth. Abraza a tu pueblo, extiende tu manto sobre tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor. Edifica los muros que entornan a tu pueblo. Padre poderoso, en el nombre de Jesús te lo suplicamos en esta preciosa hora. Amén, Señor. Amén. Los bendiga el Señor, amados. Mañana a las 10 de la mañana estaremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.